Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según corresponda. Vamos a continuar con los trabajos de nuestro diplomado en Administración y Gestión de Servicios de Enfermería. Esta ocasión vamos a revisar la sesión número 5 del módulo 2, que es Habilidades de Negociación y Resolución de Conflictos. Claramente una de las sesiones más importantes en el trabajo de liderazgo, porque la resolución, la negociación de conflictos es pan de todos los días, en todas las unidades, en todas las áreas. Entonces, que un líder, que una líder esté debidamente preparada para negociar y para resolver conflictos es una parte esencial, repito, de nuestras competencias laborales. Muchas personas se han preguntado qué hace la jefa del servicio o el jefe del servicio. Y a esa pregunta va una que es todavía más frecuente. ¿Qué haría yo si estuviera en ese lugar? Desgraciadamente nos encontramos con que la mayoría de las personas con las que trabajamos y que esas personas están a nuestro mando siempre tienen una idea mejor, siempre tienen una mejor forma de hacer las cosas, y esto ocasiona críticas constantes a cómo se está dirigiendo o cómo se está liderando el servicio. Esto representa un problema que, de hacerlo personal, va a acabar necesariamente con la autoestima. Así es que lo primero que podemos decir es que de ninguna manera podemos tomar como personales todas esas críticas, sino como producto de no estar precisamente en el lugar en el que se está liderando, de no tener esta responsabilidad de llevar un servicio de salud a su productividad. Es muy diferente, dice un dicho mexicano, no es lo mismo ver los toros desde la barrera que estar en el ruedo. Definitivamente no es igual estar en el trabajo de liderazgo, en el trabajo de la jefatura, que ser un observador y estar pensando en lo que se debería hacer en lugar de lo que se está haciendo. La pregunta tiene una respuesta muy sencilla. El líder tiene la función de decir, instruir sobre lo que se va a hacer. Cómo se va a hacer, cuándo se va a hacer, para qué se va a hacer y por qué se va a hacer. Estas instrucciones no son de generación espontánea y no nos llegan en un sueño. Son seguimientos estrictos a las metas organizacionales, a las instrucciones que vienen de más arriba, de parte de la institución, de parte de la secretaría o de parte de alguna otra entidad de la dirección del hospital, y nosotros tenemos que continuar con ese trabajo, pues para eso se contrata a los jefes de servicio en las unidades, para que resuelvan todo tipo de eventos, todo tipo de fallas, todo tipo de circunstancias que se presentan en el día a día. Por lo tanto, el trabajo de liderar no es tan sencillo como parece, pero tampoco es un trabajo imposible de hacer. Basta prepararse para poder llevar a cabo estas funciones. Cada una de las personas que forman parte del equipo de trabajo es un recurso cuando se ve administrativamente. Ese recurso siempre deberá ser utilizado para cumplir con el objetivo del servicio, para dar cuentas y brindar mejores resultados en la atención al paciente. No solamente debemos tomar el liderazgo lo bueno de cada una de las personas, también lo malo produce, y es necesario en el trabajo de liderazgo, al menos el bien realizado, tener en cuenta los talentos, las habilidades, las capacidades, el conocimiento y experiencia de cada una de las personas con las que trabajamos, así como tomar en cuenta sus debilidades, sus malos desempeños, sus faltas, porque todo eso en su conjunto nos va a brindar un panorama más amplio de cómo debemos trabajar con cada persona de nuestro servicio. Si logramos hacer esta diferencia y logramos ubicar a cada persona de manera individual, podemos entonces no tener a una serie de personas a nuestro mando, sino a una serie de talentos y una serie de capacidades con sus debilidades humanas funcionando perfectamente bien, llamamos sinérgicamente en la consecución de los objetivos del servicio. ¿Cómo se llama esta función de liderazgo que nos permite establecer una línea clara integrando a las personas en un solo grupo de trabajo? Negociación. Negociar quiere decir
poner de acuerdo, estar de acuerdo entre dos partes. Uno de los principales problemas y para los que vamos a utilizar la negociación prácticamente todos los días es en la resolución de conflictos. Sobre ese particular es bien importante entender que el conflicto es humano. No podemos de ninguna manera evitar estar en conflicto, tanto personales como laborales, como sociales, como ideológicos. Todos los días, todos los seres humanos enfrentamos conflictos, de tal manera que es tiempo perdido tratar de evitar esos conflictos. Lo que no es tiempo perdido, y es una de nuestras más importantes habilidades de liderazgo, es solucionarlos, es poner a las personas a trabajar aún a pesar de sus diferencias y que ese trabajo sea realmente efectivo, que sea productivo y lo más importante, que produzca los resultados esperados en la atención a la salud. Para eso necesitamos esta inteligencia de negociar, que es producto de haber entendido dos grandes pilares de todo trabajo: la obediencia y la instrucción. Una vez que nosotros somos capaces de entender las órdenes, de poder entender en qué se fundamenta una orden, también vamos a ser capaces de girar instrucciones o de dar órdenes porque hemos estado del otro lado. Aunque una persona ingrese a un servicio o a un trabajo en el puesto de liderazgo, no significa que no deberá haber experiencia obedeciendo órdenes. Todos obedecemos a alguien y es nuestra capacidad de obediencia, que ya no se llama así, sino de adaptabilidad, la adaptabilidad que tengamos nosotros para entender las instrucciones, para entender lo que se nos está pidiendo, precisamente la que nos va a dar la capacidad para girar instrucciones, porque vamos a desarrollar también una especie de empatía sobre lo que nosotros estamos haciendo, lo que ahora sí yo haría en ese lugar, y nos va a permitir ciertas modificaciones en la forma en la que nosotros giramos nuestras instrucciones y, más importante aún, la forma en la que justificamos cada una de las acciones de nuestro equipo. ¿Cuál es el enemigo natural de la negociación que afecta a los líderes en todas las áreas, todos los días? Se llama manipulación. Lamentablemente hay muchas personas en nuestro camino que, en lugar de negociar, lo que quieren o prefieren es manipular para obtener lo que ellos necesitan, aunque en ese buscar sus necesidades, el cumplimiento de sus necesidades, dañan a otras personas. La persona manipuladora en realidad no está interesada en otras personas, no está interesada en el producto y tampoco está interesada en el resultado, sino en sí misma. Las personas manipuladoras no tienen amigos, no tienen compañeros, no tienen líderes, no tienen personas a las que respetan o a las que les deben lealtad. Simplemente cada persona representa un medio para conseguir sus propios fines. Estos fines se ven tan simples como, por ejemplo, pedir un día de descanso, un día, una licencia o un pase de salida o unas vacaciones en diciembre que todo el mundo se quiere ir, o en Semana Santa, hasta escalar a puestos de autoridad en los trabajos. Entonces la manipulación es muy frecuente y hay que tener mucho cuidado de eso, sobre todo al momento de identificar lo que la persona está haciendo, si está negociando o está tratando de manipular mis intenciones. La persona manipuladora tiene muchas formas y muy complicadas formas de actuar. Sin embargo, hay patrones de conducta que podemos reconocer fácilmente. Uno de los principales es que tomarán lo que dice y hace usted como líder y lo tergiversará de tal manera que sus palabras queden malentendidas o queden interpretadas por los otros de una manera equivocada, pero no equivocada para esas personas, sino conveniente para la persona que está manipulando esa información. Es bien sencillo darse cuenta porque nosotros tenemos ya la capacidad de emitir mensajes perfectamente claros
y perfectamente coherentes. Entonces, si nosotros damos una serie de instrucciones, estas, al ser muy precisas, al ser muy concisas, estar muy bien estructuradas, muy difícilmente van a poder manipularse. Pero cuando nosotros mismos permitimos que esas instrucciones tengan 2 o 3 interpretaciones, estamos necesariamente haciéndole un favor a la persona que va a manipular esa información, y ahí vamos a tener un problema, y desgraciadamente ese problema se va a derivar de nuestra poca preparación para enfrentar a este tipo de personas. Entonces, procure siempre que sus instrucciones, todos sus comunicados, todo lo que usted emite hacia su equipo de trabajo sea claro, sea bien preciso, que no haya lugar a dudas, y siempre verifique los mensajes. Una de nuestras grandes facultades es esta de estar directamente relacionados con las personas que trabajamos, con quienes trabajamos, a través de conocer lo que decíamos al principio, las habilidades, los talentos, las facultades y también las partes que podríamos decir negativas de cada una de estas personas. Eso nos va a permitir saber con quiénes podemos contar para ciertos trabajos y con quiénes mejor evitamos ciertos trabajos, de quién tener cuidado con lo que decimos y de cómo lo decimos, y con quiénes ser un poquito más libres en nuestra forma de expresarnos, aunque nunca en ninguno de los dos casos se debe bajar la guardia. ¿Cómo se puede llevar a cabo la negociación? Suele llevarse a cabo de 3 maneras: una íntima, una formal y una circunstancial. El negocio en intimidad rescata la naturaleza, lo más puro de ambos de la relación. El trato íntimo es básicamente espiritual, no intelectual ni en busca de razón o poder. Es el intercambio de mensajes anímicos donde los factores en juego tienen que ver con la propia imagen, con la calidad de la persona que se es. Esta negociación íntima, la gran mayoría de las veces la vamos a llevar en la familia, entre la pareja, con los hijos, con las amistades muy íntimas. En fin, es una relación, es una negociación más personal que no nos conviene bajo ninguna circunstancia llevar a nuestro lugar de trabajo, porque podríamos correr el riesgo de convertir nuestra relación laboral en una relación personal, afectiva, y eso nunca va a tener un buen resultado. El negocio formal, que es el que podríamos aplicar en el trabajo, es prudente y es serio. Serio, recuerden, quiere decir verdadero. El trato formal quiere decir un trato verdadero, un trato serio. Esta negociación siempre permite la voz de la otra parte. No se da por uno mismo, aunque sí buscando el mayor beneficio para lo que se está haciendo. Entonces, aquí esta negociación consiste en escuchar y entender claramente lo que la otra parte nos está informando, nos está diciendo, y dado que esta sesión se basa en la solución de conflictos como habilidad, entonces es entender el origen, el motivo, la razón del conflicto para poder llegar a un acuerdo entre estas dos partes en conflicto, para lo cual necesariamente necesitamos entender y escuchar perfectamente bien claro a ambas partes. Y finalmente tenemos el negocio circunstancial, que obedece a una situación obligada, necesaria a causa de fenómenos y contingencias. También se da por accidentes, eventos adversos, etc. Generalmente tales negociaciones no se redactan ni se discuten, mejor tienen como objeto resolverlas como consigna, como un quehacer parte del compromiso adquirido. Esto es, se llevan a cabo por responsabilidad y no por otra cosa. Recuerdan que decíamos que el liderazgo tiene la función primordial de resolver todo tipo de problemas, pues en esa resolución de problemas es cuando utilizamos lo que llamamos negociación circunstancial. Es quizá la más frecuente, la más activa y la más cotidiana en nuestras unidades de trabajo. Ahora sí pasamos directamente al tema de los conflictos. En todos los ámbitos laborales el conflicto es inevitable, ya lo decíamos.
En salud, los conflictos surgen de muchas fuentes: conocimientos, experiencia, técnicas, fundamentos, principios, la normatividad, cómo produce conflictos en salud, la interpretación de cada una de las normas y de las guías clínicas y de los procedimientos y de los procesos administrativos produce siempre una cantidad innecesaria a veces de opiniones, de interpretaciones, de manejos de las cosas, y ahí es en donde casi siempre aparecen las personas manipuladoras, casi siempre aparece la necesidad de negociar constantemente un acuerdo, un mejor acuerdo entre dos partes que entraron en conflicto por una técnica, un procedimiento o un proceso. Sin importar qué tan homogéneo, qué tan heterogéneo sea el grupo con el que estamos trabajando, sin el conflicto ese grupo no va a funcionar. Fíjense nada más qué difícil es esta situación, porque resulta que el conflicto es precisamente en su parte de liderazgo, en su parte administrativa, incluso deseable, porque es lo que nos da la pauta para lograr los acuerdos entre el liderazgo y entre el equipo de trabajo, tanto al interior como al exterior. Todos los acuerdos a los que llegamos y los mejores acuerdos que podemos tener con nuestro equipo se derivan de un conflicto, y si nosotros en liderazgo aprendemos a manejar bien esos conflictos, aprendemos a entender bien sus razones, aprendemos a negociar adecuadamente, vamos a tener la oportunidad de llegar a acuerdos que no terminen en la resolución del conflicto, sino que se continúen y se vayan convirtiendo en normas internas de trabajo, de relación, de resolución posterior. En fin, es capitalizable todo conflicto, y ahí es en donde entra el arte de la negociación, de nuestra capacidad de negociar el acuerdo, de nuestra capacidad de implementar nuevos modos de relación a partir de un conflicto, es que podemos ir incrementando nuestras competencias laborales en tanto a liderazgo. Así es que no es necesario, ni siquiera es recomendable huirle al conflicto. Es mejor que se presente. Si está usted bien preparado, bien preparada para resolucionar estos conflictos, va a tener una oportunidad muy valiosa para poder implementar nuevas formas de relación, nuevas normas de trabajo, nuevos esquemas en los que se puede lograr una comunicación eficiente, una relación laboral profesional. O sea, el conflicto incluso es deseable en los grupos porque no se permanecen estáticos, sino que hay movimiento, hay dinámica, y nosotros obviamente vamos a hacer todo lo posible por capitalizar ese movimiento y esa dinámica. Hay entonces dos tipos de conflicto. A esos que menciono yo se llaman conflictos funcionales, que son aquellos que concluyen en situaciones constructivas. Y también hay otros, tampoco evitables y que tampoco debemos tratar de huirles, que son los conflictos disfuncionales, que consisten en disputas, en desacuerdos, en agresiones, sobre todo personales, y que si bien llevan un poco más de tiempo para resolucionarse, también es necesario que aprendamos a intervenir en esos casos porque están afectando necesariamente a personas en nuestra unidad, y está bajo nuestra responsabilidad también el buen funcionamiento de las relaciones personales dentro de nuestro servicio. Hay técnicas, hay muchas maneras de resolver los conflictos, pero va a haber una que es esencial, que es sumamente importante que ustedes manejen ampliamente, que es la negociación. Repito, negociar significa estar de acuerdo en dos posturas diferentes. Conciliar significa que podemos trabajar dos personas con ideologías diferentes, con formas de hacer las cosas diferentes, de manera conjunta en el cumplimiento de un objetivo común. Negociar es la parte de liderazgo que demanda más preparación,
más paciencia, más experiencia, más conocimiento y lo que en México llamamos más colmillo. Es decir, ser una persona difícilmente manipulable a través de experiencias emocionales, a través de llanto, de grito, de caritas de tristeza, a través de azotones de puerta, otras conductas agresivas. Nosotros debemos mantenernos en nuestra postura de escuchar clara y objetivamente tanto el origen del conflicto como la posible solución o conciliación de ese conflicto. No nos interesa mucho el aspecto en el que las personas lloran, gritan, pelean para hacernos sentir culpables o darles la razón. Eso más bien lo vamos a considerar parte de la manipulación. Cuando somos líderes y estamos perfectamente preparados y tenemos una buena visión objetiva de lo que estamos haciendo, vamos a resolver los conflictos a través de escuchar, a través de entender, a través de ver las acciones de las personas sin ponerle el asunto emocional o el asunto ideológico de lo que están expresando. Vamos a decir, este es el hecho, este es el conflicto y la solución es esta. Llegar a esos mejores acuerdos. Pues podemos entonces concluir esta sesión diciendo: la resolución de conflictos es un trabajo en liderazgo y ese trabajo necesariamente parte de nuestra capacidad de negociar. ¿Cómo empezamos a negociar? Siendo objetivos, escuchando, no se dejen manipular, no le den importancia a las expresiones anímicas o emocionales de las personas con quienes están hablando. Escuchen los hechos, escuchen la verdad, escuchen el origen y entonces van a tener una mejor resolución de conflictos y por supuesto van a tener un mejor desempeño en su papel de líderes de servicio. Espero este video sea de utilidad, les agradezco mucho la atención.